Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Procediendo con la dinámica que se ha establecido, tenemos nuevos expositores con el tema de derechos humanos y la protección internacional y del Estado en torno al desplazamiento forzado, y posteriormente el apartado para niñez y familia en migración. Nos acompañan como expositores Yolanda González, Cindy Hernández, ingeniera investigadora sobre dinámicas socioambientales y territoriales de la Universidad Rafael Landívar. Luego tenemos como expositora a Yolanda González, abogada, coordinadora de investigaciones del equipo de reflexión, investigación y comunicación y Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica. Luego tenemos a Rina Monti, psicóloga, investigadora de Fundación Cristo Sal. Bueno, me voy a levantar porque si no, estoy como muy bajita, ¿no? Entonces, si no os importa, voy a hablar más alto también. Vale. Entonces, miren, estos primeros 10 minutos, lo que me gustaría es compartir con ustedes como 5 titulares para que después, si en el debate pues queremos profundizar o preguntar sobre alguno o construir entre todos algunas reflexiones alrededor pues del tema de esta mesa, ¿verdad? Que luego varias de mis compañeras, es un gusto, ya les pedí permiso por darles la espalda, probablemente profundicen en algunos de los temas relacionados sobre la responsabilidad de los estados de garantizar la protección frente al desplazamiento forzoso, ¿verdad? Desde un punto de vista de los derechos humanos, yo trabajo en un área de investigación y derechos humanos, ¿verdad? Entonces, el primer titular, en relación a los estados de origen, no se puede solucionar un problema que no se reconoce, ¿sí? Yo creo que de esto seguramente, sobre todo de las personas de El Salvador, conocen bastante. La foto de la realidad es que en una región, los 3 países del norte de Centroamérica, en los que no superamos los 30 millones de habitantes, a finales de 2017, había 300.000 personas refugiadas o solicitantes de refugios. Eso es un dato irrefutable, 300.000 personas que huyeron de sus países buscando protección que el Estado no le podía dar. Y como sabemos, la posición de los países ha sido o negarlo, ¿verdad? ¿De qué violencia hablamos? Aquí no hay desplazamiento. O, como en el caso de Honduras, reconocer, como hizo en el año 2013, sí hay un problema de violencia. Ahora bien, el problema se debe exclusivamente a que existen maras y pandillas, por lo tanto, lo que necesito, dice el presidente de la República, es que me den más dinero para que haya más militares que acaben con las maras y las pandillas, ¿verdad? Segundo titular, las políticas públicas de la región agudizan esta crisis de violencia y desplazamiento. Alguna de mis compañeras va a profundizar un poco en esto, pero es muy importante que esto siempre se tenga presente en los países de origen. Y en 2 sentidos. En un sentido macro, es decir, conocemos las políticas de exclusión y de seguridad que generan más violencia y desigualdad. Honduras y Guatemala siempre están peleando por estos primeros puestos en desigualdad, ¿verdad?, en el continente latinoamericano. Pero también es muy importante y es un desafío que poco a poco se va asumiendo en las agendas de investigación y de intervención, los vínculos directos en los territorios, en las comunidades, de esas políticas que nos parecen demasiado grandes para poder nosotros intervenir en territorios concretos y su relación directa con el desplazamiento. Yo ponía aquí, a modo de ejemplo, pues en el ERIC hemos comenzado con mucha humildad, porque no es fácil, una línea de investigación en relación a las estrategias, al desplazamiento
y vinculado a las comunidades que tienen conflictos de territorio. Muchas de ellas son rurales, pero algunas tienen conflictos de tierra y de vivienda urbanas, ¿verdad? Hemos empezado con algunos estudios exploratorios que nos arrojan ya algunas líneas o pistas para seguir profundizando. Por ejemplo, hay diferentes tipos de desplazamiento en este tipo de comunidades. Por un lado están comunidades que están ubicadas justo donde le interesa, por ejemplo, a empresas mineras, porque ahí se encuentran, y entonces fuerzan a que toda la comunidad se desplace, ¿verdad? De las 7 comunidades que hemos estado trabajando, 2 de ellas le sucede eso. Por otro lado están el desplazamiento de líderes y lideresas que se oponen a determinados megaproyectos o proyectos extractivos, o también que lideran en las zonas urbanas pues, la defensa de su trozo de terreno y de vivienda, que por tanto son amenazados porque buscan desarticular este tipo de movimientos y tienen que salirse. En estas 7 comunidades, sin hacer estudios cuantitativos, solo en una primera aproximación cualitativa, se identificaron 25 personas que tuvieron que desplazarse por ese motivo. Y el tercero, colectivos que salen pues porque pierden su fuente de ingreso, pierden los cultivos, ya no pueden cultivar lo que estaban cultivando, o pierden el acceso a su vivienda, la posibilidad, y tienen que ir en busca de otros. También otros resultados como los tipos de despojo, que no solo son los materiales vinculados a la mara o pandilla, sino se identifican, por ejemplo, muchas causas legales. Corrupción en el registro de propiedad, por ejemplo, es un hilo muy importante. Falta de titulación de tierras colectivas. Es decir, hay que hilar más fino para identificar cuáles son esas causas directas, ¿verdad?, que generan una violencia, que genera desplazamiento. Tercer titular, como aquí, bueno, en la mesa nos pedían un poco el análisis de la protección nacional e internacional. Si yo tuviera que decir las 3 grandes violaciones a derechos humanos vinculados a la protección internacional en el país de destino, llámese Estados Unidos, cada vez más México, Costa Rica u otros, yo diría que es la violación del derecho al debido proceso. Que, ojo, no es la violación a un derecho de una persona migrante, ¿verdad? Es un derecho que todas y todos tenemos. Es uno de los principales derechos civiles, el debido proceso. Es tener derecho a un juicio justo, es saber que existe un procedimiento administrativo que tú sabes qué consecuencias van a tener tus actos. Ese es el principal derecho que se le viola a las personas que huyen por la violencia fuera. En 3 expresiones, una maquinaria de detención y deportación que viola el derecho a acceder a la protección internacional. Seguramente mucho de esto, los que estuvieron participando hoy en este día ya se habló, ¿verdad? Los muros de Trump son mucho más que ese muro físico. Una de las principales consecuencias de todas estas políticas de contención es que a la gente no se le da la posibilidad de pedir esa protección internacional. El acceso a la justicia efectiva, se aplica la norma de una manera muy discrecional, como muchas veces pasa en México. Por ejemplo, la carga de la prueba, porque te pueden denegar el asilo porque no has probado suficiente que en El Salvador tú te pudiste haber ido a otro lugar en El Salvador, donde no te encuentre. Claro, yo creo que los funcionarios de México, que es un país muy grande, no entienden, no saben dónde está El Salvador y las dimensiones del Salvador. Y por último, unas violaciones claras al interés superior del menor, que creo que seguramente algo de esto hablarán nuestras compañeras en muchas prácticas, ¿verdad?, de todos los procedimientos de asilo. Perdón, ¿dónde está la persona que me va a señalar? Ah, vale, gracias. ¿Y voy bien? Muy bien, vale. El cuarto titular, bueno, de lo anterior, si quieren, luego hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de este tipo de violaciones. El cuarto titular: hay unas estrategias de alivio entre interrogantes que tienen una eficacia muy limitada
y que efectivamente en estos tiempos trampianos, como le llamamos, ¿verdad?, esa eficacia limitada cada vez es más limitada. Con esto, ¿qué quiero decir? Sí es verdad que hay ciertos avances o hay ciertas grietas que a veces se abren, normativas o prácticas. Por ejemplo, es verdad que en México un principio muy básico del derecho, el derecho a protección internacional, que además está recogido en las convenciones internacionales, en la Convención de Ginebra, es que no se puede, en la medida de lo posible, un Estado debe garantizar que tu proceso de asilo no lo pases detenido, ¿verdad? Hasta hace muy poco, en México, la mayoría de las personas que detenidas pedían el asilo, las pasaban detenidas en estos grandes centros de detención. Desde hace poco, y por la presión de la sociedad civil, a ACNUR para que presionara al gobierno, se han abierto a lo que le llaman alternativas a la detención. Entonces sí se han abierto posibilidades de que estas personas pasen todo el procedimiento de asilo fuera del centro de detención, ¿verdad? Porque ustedes imaginen si la persona huye de violencia y en la huida te agarran, ¿verdad?, y te mandan pues a una cárcel. Al final es una cárcel. De hecho, muchas veces se dice que es peor que una cárcel porque en esos centros de detención no te pueden visitar salvo que estés autorizado y en determinados horarios muy concretos una vez a la semana, ¿verdad? O sea, a veces hay derechos que son menores que los de una persona privada de libertad. También, como les decía, en Honduras, en el año 2013 se reconoció que existe desplazamiento y violencia y gracias también a las presiones que se han ido teniendo, pues ahora mismo está en discusión una ley de desplazamiento forzado. Se ha creado una dirección, o sea, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos se ha creado una dirección para la protección del desplazamiento que claramente no podemos ser ingenuos, tenemos que entender pues que le venía bien en ese momento a un presidente elegido por fraude, ¿verdad?, crear ciertas institucionalidades que parecieran que está respetando los derechos humanos. Pero son unas instituciones y una ley cuyo contenido no es malo, ¿verdad?, porque sí ha trabajado mucho ACNUR en coordinación con la sociedad civil para darle contenido y que, aunque seguramente será aprobada en el momento que más le convenga a Juan Orlando por otros intereses, hay que aprovecharse de él, ¿verdad? Pero mientras, estas pequeñas grietas que solo ponen pequeños tapones y que en muchos casos ponen un tapón para quitar otro, ¿verdad? El mensaje principal es no huyan porque no van a tener protección, ¿sí? No salgan de su casa porque no van a tener protección. Y la última, el último titular es tal vez lanzar o preguntarnos o desafiarnos si es posible una estrategia integral que responda a los nuevos desafíos. Y tal vez es como para provocar luego por dónde deberían ir los defensores y defensoras de derechos humanos, las líneas de investigación en temas de derechos humanos para este tema. Por un lado, está claro que tenemos que tener, es verdad, una mirada primero de corto plazo. Ahora mismo yo diría que hay una crisis humanitaria crónica en relación al desplazamiento en esta región, ¿verdad? E insisto en lo de crisis humanitaria, pero también en lo de crónica. Es decir, que si no se resuelve va a estar empeorando y empeorando. Y también lo de crónica, lo que quiere decir es que en realidad esto es una crisis, es la crónica, perdón, de una crisis anunciada. Esto es algo que viene desde hace mucho. No es que simplemente nos está explotando en los últimos años en la cara. Pero además, en esta misma línea del derecho a la protección, tal vez sí que hay que ponerle más énfasis en lo que todos los marcos normativos hablan de las soluciones duraderas. No solo tener esta visión de corto plazo, de poner tapones, ¿verdad? Porque entonces se nos va el día, ¿verdad?, en tapar hoyos, como sabemos, ¿verdad?, en estas carreteras nuestras. Volver la vista al sur, desde el sur,
Mire, la mayoría, el sistema de asilo en Estados Unidos está colapsado y va a seguir colapsando porque cada vez, si siguen con este presidente, cada año reducen las cuotas de admisión de solicitudes de asilo. Hay cierta esperanza con un poder judicial, pues que por suerte en países como Estados Unidos la división de poderes es más fuerte que en otros, ¿verdad? Y por lo tanto pueden hacer cierta presión ahí, pero igual habría que ir buscando otros países para buscar la protección internacional y creando condiciones y coordinaciones con otros países. Por otro lado, habría que identificar buenas prácticas e iniciativas audaces. Hay, yo creo, de dónde tirar. Está el sistema, que no es perfecto, pero creo que es inspirador, el sistema canadiense público-privado, ¿verdad? Una coordinación entre la institucionalidad pública y la sociedad civil que tuvo la capacidad de en 2 años acoger a 25.000 sirios. Ojo, sabemos que los acogió muy inteligentemente porque todos los primeros sirios que salieron de la guerra de Siria era gente de clase media, media alta, estudiada. Canadá dijo, no se preocupen que nosotros los recibimos, ¿verdad? Sí, y tenemos esta capacidad. Pero también hay jurisprudencia, por ejemplo, colombiana, de la que habría que ver cómo se puede utilizar en estos países, que te dice qué es un refugiado cuando huye de una violencia generalizada, cuándo tiene derecho a la protección, porque ese es las personas que huyen de una violencia generalizada, de los perfiles más comunes de nuestra región, ¿verdad? Y por supuesto, algo que ya es urgente que se preste atención, las políticas integrales de reintegración y acceso a derecho. Está pasando en México, está pasando en Costa Rica, son nuevos países de destino que les está llegando mucha gente, ¿verdad?, solicitando refugio centroamericana, y aun cuando les den el refugio, que les dan a un porcentaje muy pequeño, una vez que tienen ese papelito, ¿qué más? Necesitan mucho más para una real integración en esos países, porque si no, se van a encontrar con otro problema. Y por último, es clave, yo creo que, bueno, alguna de las compañeras creo que nos va a explicar un poco un esfuerzo en este sentido, ¿verdad? El entender y atender las causas directas y profundas del desplazamiento. Es decir, nunca olvidarnos, ¿verdad?, de ese vínculo entre las realidades más estructurales de los países, como las causas profundas del desplazamiento, pero ojo, dar un paso más, porque a veces nos quedamos en titulares, ¿verdad? Dar un paso más y cómo logramos profundizar y entender esa relación directa, ¿verdad?, entre las políticas públicas que se concretan en personas y territorios concretos que se expresan en violencia y desplazamiento. Porque ahí es donde podemos atinar a hacer propuestas concretas, si no nos quedamos demasiado en el aire, ¿verdad? Entonces, viendo esta parte más estructural, no sé cómo voy, es que se me cambió el lugar de... ¿Cómo? Ya, fin, muy bien, perfecto, Rafael. Teniendo siempre esa visión estructural, buscar esa relación entre la política concreta, qué es lo que está generando esa violencia que genera esto. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto compartir con las colegas y con mucha gente joven. Me agrada eso. También me alegra que las presentaciones previas que se dieron sobre desplazamiento nos hablan de lo que está pasando hoy. Y pensé mucho en cómo presentar y cómo no repetir quizá lo que en algunas exposiciones ya se han dicho. Como ya mencionaron, qué es lo que está pasando en El Salvador, yo me voy a centrar un poco a ver esta historia recurrente de violaciones de derechos humanos que hemos tenido en nuestros países. Y cuando hablo de nuestros países me refiero a la región centroamericana, que sí, después me voy a centrar y enfocar un poco más
a Guatemala, que es el país de donde provengo y en donde hacemos investigación en temas de desplazamiento forzado interno. Bueno, pues acá muestro una flecha que muestra tres periodos o tres momentos que sí es importante que vean estas. Bueno, esta gráfica son tres momentos históricos, ¿verdad? Uno es la guerra interna que vivió Centroamérica, que para mí es fundamental este periodo para entender lo que estamos viviendo hoy. Una guerra interna de origen o de carácter político-militar que provocó migraciones, que provocó refugio, que provocó desplazamiento interno y desplazamientos hacia México, en el caso de Guatemala, y también, aunque menos, a Honduras. Pasado esto, un periodo entre 1985 y 1996, en donde se empiezan a discutir de manera regional las bases para detener esta guerra. Los gobiernos querían que se detuviera el conflicto y bueno, empieza la negociación, llega con ello la firma de la paz, tenemos gobiernos democráticos, dejamos estos gobiernos autoritarios, militares, y entra la paz, ¿verdad? Se construye el régimen constitucional. También es un momento, es el periodo en donde los que se fueron, los retornados, regresan a nuestros países. Y luego un contexto, que es el más actual, que es el siglo XXI, en donde nuevamente estamos hablando de refugio, estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de violencia. Vamos a avanzar y me voy a detener en este periodo que para mí es fundamental, que es el de una década más o menos, de 1985 a 1996, en donde, pues, con la entrada de los gobiernos democráticos, la firma de los acuerdos de paz, los acuerdos de Esquipula, los gobiernos se comprometieron a varias cosas, pero entre ellas a una en particular en donde se comprometían a atender con carácter de urgencia los flujos de refugiados y desplazados provocados por la crisis regional. Les estoy hablando de que esto está en el acuerdo número 8 de Esquipulas 2, a facilitar su repatriación, reasentamiento o reubicación. En 1988, la comisión que fue creada para verificar el cumplimiento de los acuerdos dijo y expresó, bueno, vemos avances considerables en el proceso de la democratización, sin embargo, hay temas pendientes que resolver. Estoy hablando de 1988. En el caso de Guatemala, el gobierno de la democracia cristiana asumió y tenía que enfrentar grandes y enormes retos. Su programa de gobierno se centraba en tres aspectos o en tres etapas fundamentales que consistían en
en un reordenamiento político, que esto significaba enfrentar las necesidades inmediatas de la población que se había ido, reconstruir un país que estaba saliendo de la guerra, pero también se comprometía al desarrollo económico, que significaba la modernización del aparato productivo, superar la desigualdad, superar la distribución de la pobreza y de la riqueza. Y un último aspecto era el desarrollo social, que significaba asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas: salud, educación, vivienda, recreación, medio ambiente. 1987. 1986, 1987, el periodo de gobierno 1986-1990. Paralelo a este proceso, pues a este proceso de paz ocurren también las medidas de ajuste estructural, y esto pues lamentablemente complicó ciertas cuestiones económicas que llevaron a profundizar la desigualdad, la exclusión, la pobreza, la fragilidad del Estado. Se da la privatización de instituciones públicas que pasan a estar en manos del sector privado, y esto también es un campo fértil para que grupos armados, bandas delincuenciales, el crimen organizado, el narcotráfico entrara también al juego. Una reconfiguración de actores y también una reconfiguración de la violencia. En este contexto histórico, lo que vimos en las presentaciones anteriores quizá es la punta del iceberg, ¿verdad? Quizá esta parte histórica nos permite encontrar algunos de los principales problemas que hoy estamos enfrentando de forma más dramática. En el caso de Guatemala, ¿qué motivos provocan el desplazamiento forzado interno? Son básicamente tres. Uno, vinculado a la violencia cometida por el crimen organizado, las pandillas y delincuentes que básicamente extorsionan y amenazan. Las pandillas principalmente se ubican en áreas periurbanas, marginales, pobres, ¿verdad? Los pandilleros también vienen de estos entornos, ¿verdad? Es gente que no ha estudiado, son personas que viven en la pobreza. Un segundo elemento es, ya lo dijo también Yolanda, son las actividades empresariales de gran escala, entre ellas el cultivo de caña, el cultivo de palma, la extensión de la ganadería. Solo en un periodo de 12 años en Guatemala se incrementó el cultivo de la caña, de la palma, en 5 veces. Se incrementó en 429%. ¿A dónde se va esta gente? Un tercer elemento también, y la minería también está provocando desplazamiento forzado interno, la destrucción de las viviendas, vamos pasando, familias que no se quieren ir, aún están viviendo en casas inhabitables, y vamos pasando. Y este es un mapa en donde el tono rojo son las áreas de conflicto, áreas de conflictividad por proyectos de gran escala, minería, hidroeléctricas, expansión de megacultivos. Los desalojos, porque la gente, una vez desplazada, llega a ocupar algunas propiedades que son terrenos del Estado, áreas protegidas, y esto porque no hay a dónde ir. El tema de la tenencia de la tierra, un tema recurrente e histórico en nuestros países. Y bueno, los eventos naturales, que no son los eventos los que provocan el desastre. El desastre lo provoca precisamente esa carencia de políticas de vivienda, políticas sociales. Y bueno, ya estoy corta en tiempo. Lo que quiero terminar es decir, pasaron 30 años
después de la guerra, 20 años de la firma de la paz, y tenemos los problemas solamente que ahora más agudizados, persisten, y el fin de la guerra, la firma de la paz, no significó el fin de la violencia, no significó que la paz llegara con esta firma nada más. Guatemala, al igual que otros países como Honduras y como El Salvador, presentan tasas de homicidios altas, que en términos globales se ubican dentro de los primeros 4 lugares a nivel mundial como países violentos. Se incrementó la desigualdad, se incrementó la pobreza. En vez de reducir, estamos incrementando la pobreza. Pese a avances en la legislación a favor de la población LGBTI o a favor de la población de las mujeres, tenemos violencia de género. El déficit habitacional se ha incrementado. Más del 50% de la población urbana habita en asentamientos precarios. Solamente en la capital tenemos casi 300 asentamientos precarios. Y entonces, pues tenemos esta violencia estructural que se expresa en el escaso compromiso constitucional en garantizar esos derechos fundamentales. Tenemos un Estado capturado por mafias, y esto se traduce en corrupción e impunidad. Y esto frena el desarrollo, un desarrollo democrático, debilita las instituciones públicas, mina la confianza de los ciudadanos hacia estas instituciones también públicas, hacia sus autoridades, debilita las capacidades del Estado para cumplir sus funciones. Esta violencia estructural también se manifiesta en los privilegios fiscales que se le otorgan a sectores de exportación, lo cual limita seriamente la capacidad del Estado para poder también cumplir con estas garantías de los derechos fundamentales, para proveer servicios básicos y públicos esenciales, y continúan incentivando la exclusión y la desigualdad. Así que podemos decir que nuestros estados tienen serias debilidades y serias dificultades para poder cumplir y satisfacer los derechos humanos. Es un círculo vicioso, solamente que hay algunos elementos que tienen un legado, ¿verdad? Que tienen un legado y que con el tiempo se van agudizando por los mismos efectos que muestran. Y bueno, yo creo que lo dejo ahí porque el tiempo corría, pero después podemos conversar. Bueno, un poco informar a la audiencia que por motivos laborales se pasaron las expositoras, y le damos la bienvenida también a los expositoras que se incorporan, cuyos nombres son Ana Jensi Lemos Chávez, lideresa de colectivos juveniles, representa la asociación del medio ambiente, y a Melissa Castañeda, representante de la asociación Milenio. Buenas tardes, mi nombre es Linda Monti y yo vengo a prestar una presentación sobre la situación de la niñez, familia en migración y el vínculo que tiene esta con el desplazamiento interno. Lo primero que quisiera presentar es de qué estamos huyendo nuestros niños y niñas, ¿verdad? Si bien es cierto, los homicidios no son, aunque en muchas ocasiones así han sido instrumentalizados, utilizados, como la única forma de medición de la violencia, sí es un tema que es indispensable de abordar. Estamos hablando que en El Salvador, durante el año 2017, fueron asesinados 362 niños, niñas y adolescentes, con una tasa general de 16.9 sobre cada 100.000 niños y niñas,
29 para el caso de los niños y 4.3 en el caso de las niñas. ¿Cuáles son las opciones que tienen nuestros niños y niñas ante un temor que es suficientemente infundado? Pues bueno, por un momento es la migración. Estos datos corresponden a la Dirección General de Migraciones del año pasado, del año 2017, que indican que una tasa del 92.3 niños y niñas migran en general. Esos son por causas diversas. Con un total de 1975 personas. Como nos damos cuenta, los departamentos que registran la mayor cantidad de migración, pues son los departamentos que están más habitados en el país. Sin embargo, hay un fenómeno que ha estado sucediendo en los últimos 4 años con un repunte en indicadores diversos, pero que pueden estar vinculados a la violencia en el departamento de Cabañas. Creo que a Cabañas valdría la pena estarle dando un seguimiento más cercano, porque no lo traje por cuestiones de tiempo, pero también se ha registrado tasas elevadas de homicidios, no solamente de niños y niñas, sino que homicidios en general y feminicidios. Sí. También solicitamos a la Dirección General de Migración los motivos de migración de los niños y niñas. Nos damos cuenta, el 42% dicen, esto es en la entrevista que se hace dentro de las instalaciones cuando reciben a los niños y niñas, ya sea por tierra o por aire. El 42% indica que son factores económicos, el 26.9% por inseguridad y el 27.4% por reunificación familiar. Vale la pena mencionar que la Dirección General de Migraciones no dio información, no especificó el motivo de migración en 867 casos. Sin embargo, bueno, estos ya son indicadores importantes, ¿verdad? Que nos dan una buena pista de cómo está la situación. Comentarles que en la presentación anterior, mi compañera Iris comentó un informe que se hizo de Cristosal para la IDMC. En este informe tuvimos oportunidad de entrevistar a organizaciones que trabajan con migrantes, ya sean adultos o niños y niñas, y nos comentaban que usualmente los motivos de migración, el motivo que dan es el que puede generar o menos preguntas dentro del CAIM, o sea, que va a haber menos interrogatorios, ya sea por el CONA o por la policía o por las personas que estén haciendo la entrevista. Entonces, normalmente el que se zafan más rápido, decía el señor, eran los factores económicos. ¿Verdad? Por lo tanto, estos indicadores habría que verlos con cuidado, porque no son excluyentes. No quiere decir que porque un niño o una niña manifestó que fue por razones económicas, no está también a la base un problema de inseguridad. Y particularmente con el tema de reunificación familiar pasaba bastante. Comentaban también que los niños y niñas decían, no, mi mamá me mandó a traer. Pero a la base está que la mamá tiene miedo de que esté el niño o la niña acá, entonces, en efecto, lo manda a traer, pero a la base está la inseguridad. Entonces, bueno, están así desagregados, porque así los entrega el ministerio, perdón, la dirección, pero hay que saber, pues, hacer una lectura de ellos. Esta es una información específica de los niños y niñas que han sido retornados, que partieron por cuestiones de inseguridad. En los datos que nos entregó la dirección, nos comentaba que para el año pasado, desde Estados Unidos no se había enviado a ningún niño o a ninguna niña que hubiera manifestado que su razón de migración había sido la inseguridad. Por lo tanto, esta información corresponde única y exclusivamente a aquellos que regresaron por vía terrestre, o sea, desde México. Tenemos que son 236 niños y niñas deportados. El 63.5% son niños y el 36.4% son niñas. También vale la pena mencionar que en los últimos años ha habido un crecimiento sostenido, porcentual no demasiado grande, pero sí es sostenido, de niñas migrantes. Eso también es algo que habría que estar viendo a la base que es lo que se sucede. Otro indicador que nos habla sobre la migración de nuestros niños y niñas son los datos del Ministerio de Educación, que dicen que igual para el año 2017,
el 62.6% de niños y niñas que desertaron los centros educativos nacionales fue porque abandonaron el país. El ministerio tampoco tiene información sobre cuáles son los motivos, pero como hemos hablado en la diapositiva anterior, pues podrían estar vinculados también a un tema de inseguridad. Y el segundo factor, pues, es de delincuencia. Se ha hecho una selección porque el listado de la deserción escolar es muchísimo más amplio, pero sí se seleccionaron los que podrían estar vinculados o podrían tener algún tipo de relación con la inseguridad. Muy bien, y estos son los datos de Cristosal. Cristosal, como ustedes saben, hace un acompañamiento a casos de personas que están en situación de desplazamiento, ya sea que hayan salido de su casa o no. Por eso nosotros le hemos puesto aquí con necesidad de desplazarse, porque hasta el día que estábamos haciendo la entrevista, se habían o no desplazado. Como nos damos cuenta, tenemos 241 casos, esto es año 2017 también, el 50.6% son niños, y el 49.4%. La diferencia entre ambos sexos, al menos en esta etapa del registro, parece que el sexo no está ejerciendo una diferencia. Esos son los casos particulares de los niños y niñas que sí, en efecto, ya se habían desplazado en la hora del registro. Como nos damos cuenta, crece levemente, pero crece la cantidad de niñas. La edad media de las niñas es 9.5 y de los niños es 8.5. Estos niños reflejan el 53.1% del global de niños y niñas registrados durante el año pasado. Y estos son los casos de deserción escolar de nuestros niños y niñas que tenemos en nuestro registro. Como nos damos cuenta, el 44.1% de niños se encontraban estudiando activamente, estaban activos en el sistema educativo, por lo tanto los otros podrían ya ser más chiquitos, ¿verdad? Más chiquitas. Tenemos que el total de niñas que se encontraban estudiando inicialmente eran 45, y quienes se vieron forzadas a abandonar los estudios por la situación de desplazamiento interno fueron 33. En ambos sexos el porcentaje anda alrededor del 40%. Levemente superior el porcentaje de deserción de los niños que de las niñas en comparación. Pero aquí se ve claramente una violación al derecho a la educación de los niños, ¿verdad? Como el fenómeno está afectando directamente a una deserción o un temor. También dentro de nuestros registros estamos encontrando casos que nosotros llamamos que están en confinamiento, es decir, niños y niñas que tal vez no han salido de su casa, pero se encuentran totalmente encarcelados dentro de ella por el temor a salir y enfrentarse a una situación que puede atentar su vida. Y estas son las causas de desplazamiento. Se las he traído cualitativa, ¿sí? Como un resumen cualitativo de las causas, pero no son únicas. Normalmente pueden estar vinculadas entre ellas. De igual manera, los victimarios pueden estar vinculados entre ellos. Las causas de desplazamiento más frecuentes, el listado es mucho más amplio, pero las más frecuentes son amenaza, homicidio de un familiar, extorsión, reclutamiento forzoso en específico, con mayor énfasis en los niños, y amenaza a la integridad sexual, con más énfasis en nuestras niñas. Nos hemos dado cuenta también dentro de nuestro registro que las niñas, cuando son mayores de 11 años, crecen porcentualmente en situación de desplazamiento al poder ser ellas las víctimas directas. Y esto puede tener un vínculo estrecho con una última causa que nosotros hemos presentado acá, que es la amenaza a la integridad sexual. Cuando estamos hablando de los victimarios, pues básicamente hemos ubicado con mayor frecuencia a las pandillas, que son las autoras, al menos de manera, según nos expresan las víctimas. Cerca de 8 de cada 10 casos son las pandillas. En segundo lugar sale el crimen organizado, y en tercer lugar, que es el que nos preocupa más como sociedad, digamos, porque deberían de ser ellos
los encargados de nuestra seguridad, la PNC y la FARC. En casos particulares de la PNC y de la FARC, se ha visto dentro del registro también casos de amenazas porque se asume que el niño, sobre todo cuando son hombres, cuando son niños o adolescentes, se asume que pueden ser parte de pandillas. E incluso se puede justificar, digamos, la expulsión de un territorio porque se dice que puso pandilla, ¿verdad? Entonces, no se cumple el debido proceso, se viola, no se hace ningún tipo de investigación. Y también, por otro lado, si no los expulsan, bueno, los dejan pueden hacer daño a dejarlos en una situación pues, muy, muy difícil, ¿verdad? Por daño físico. Creo que solamente comentarles que nosotros el 26 de abril, bueno, publicidad, el 26 de abril vamos a hacer una presentación de un estudio mucho más profundo sobre el desplazamiento interno registrado en el 2017 por Fundación Crisosal, con el apoyo también de datos registrados por una de las otras de las organizaciones miembros de la mesa, que es Fundación Quetzalcóatl. Entonces, al tener más datos, pues esperamos que puedan estar interesados e interesadas en asistir, porque sí es un tema que vale la pena estarle dando más seguimiento. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a hablar también sobre el tema de niñez y familia, ¿verdad? Más que todo en migración. Ya todos conocemos lo que significa la migración en otros países a nivel internacional, pero especialmente en El Salvador es uno de los problemas que nos afecta más que todo. ¿Por qué migramos a otro país? Bueno, porque vamos en busca de oportunidades, porque queremos estudiar, porque queremos reunirnos con nuestra familia. Más que todas las principales causas de las cuales migran a otro país los jóvenes es por la pobreza, por la violencia y más que todo, ¿me escuchan? Casi no. Bueno, entonces, lo que les decía que las personas que migramos a otros países o migran a otros países, sus tres principales causas son por la pobreza, por lo que es la reunión familiar, que se quieren reunir con su mamá, con su papá, y más que todo también es porque los jóvenes buscan otras oportunidades. Pero como ustedes saben, es bien complicado decir, pero en el país tenemos oportunidades, pero no para todo. ¿Y el Estado cómo se ha quedado en estos momentos? Bueno, el Estado sabemos que no han creado políticas públicas para poder regular lo que es esto en la niñez, porque lo que más es como llamarle migración en drama, afecta más a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Pero realmente, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted? Venimos a un foro, venimos a un seminario a hablar de la migración. Todos conocemos el tema de lo que es la migración, pero nosotros como jóvenes, y sí que me alegra ver muchos jóvenes en el seminario, nosotros hemos propuesto, estamos viendo, criticamos, decimos sí, es cierto, ese fenómeno estamos pasando, nos está afectando como país, pero más que todo decir que nos está afectando como país, debemos ser jóvenes en los cuales debemos proponer y decir, bueno, ¿por qué no creamos unas políticas públicas? Ahorita he leído y he visto el ISNA, el CONAP, hasta el 2014 han empezado a hacer entrevistas a los niños y a las niñas de cómo han llegado a otros países o cómo han vuelto a El Salvador o a cualquier otro país de Centroamérica. Y tenemos la tasa más alta de las mujeres que han muerto en feminicidio. O sea, el 25% a nivel internacional lo tiene El Salvador. Muchas mujeres a los 19 años están muertas o la violan. Y por eso ellas tienen que irse o la mamá se va y ya no vuelve. Y ellas quieren ir al país a reunirse con ellas porque aquí se han quedado con sus abuelos, se han quedado con sus tías, han sido maltratados. Y así tenemos un montón de casos de niños. Y este seminario es para que cada uno, cuando ya reunamos esta información, nosotros vengamos y propongamos con jóvenes, con los demás jóvenes, crear una política, dar una iniciativa a nuestro país en el cual se pueda regular todo esto. Yo sé que contrarrestar, que combatir más bien la migración es imposible, pero podríamos ver una forma de cómo podríamos hacerlo. Déjenme decirles de que hay un mural aquí, abajo en lo que es el hermano lejano, no sé si todos lo han visto, y más de alguna vez dijeron, qué bonito ese mural, pero ustedes de seguro dijeron, no sé, que refleja un mural más de San Salvador, un mural que no significa nada.
¿Saben lo que significa ese mural? Ese mural el tema de ese mural se llama migración, no es un juego de azar. Y ese personaje que está ahí se ve un hombre con unos niños, se llama José Manuel, un hombre como todos en El Salvador que ha migrado a los Estados Unidos en 2 ocasiones y ha regresado deportado 2 veces y solo han logrado pasar sus hijos. Incluso cuando logra pasar un hijo de él, el Señor lo pierde en el camino. Y por obras del destino, gracias a Dios, logró encontrarse con el niño. Pero el papá lo deportaron y los hijos llegaron allá. Hoy es más la ambición del Señor por llegar a los Estados Unidos para reunirse con su familia. Y los niños ni siquiera saben de su paradero, solo saben de un niño, o sea, no saben del otro. Y él dice, ¿y mis hijos qué hice? ¿Y por qué cuando se inauguró este mural, que se creó gracias al mural en el año 2016, que hizo la Secretaría de Cultura, fue premiado en los murales? Él dijo, pero yo les agradezco, dijo la hermana de él, porque ni siquiera logramos contactar al Señor, les agradezco que este mural vaya inspirado en eso, en la situación que me pasó a mí, porque he perdido un hijo prácticamente, y solo me he quedado con uno. Pero mi ambición era porque en El Salvador no hay oportunidades. Pero realmente, ¿será que no hay oportunidades en El Salvador? Realmente estamos esperando en la casa y creemos que ir a los Estados Unidos es lograr el sueño americano que queremos tener, porque vemos que el otro se fue para Estados Unidos y lo tiene todo. La vida es difícil también en otro país, más cuando nosotros nos vamos de este país hacia otro. No sabemos lo que nos puede ocurrir, lo que nos puede pasar. Entonces, ¿será cierto que nosotros también como seres humanos estamos poniendo de nuestra parte? Sí, el Estado tiene sus leyes, ellos lo tienen que regular, ellos tienen que velar que esto se haga así, esto que se haga allá. Pero, ¿será que yo he ido a platicar, he concientizado, más que todo concientizado? He ido a darle capacitación a mi vecino, a mi compañera, decirle, miren, hablemos de la migración. Este es un problema que nos está afectando como país, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Hagamos algo para poder capacitar a las personas en eso. Que migrar a otro país, esto no es fácil. Sabemos que antes migrar era como que, bueno, un hobby. Nos vamos para los Estados Unidos, no había nada, no pasaba nada, llegamos y está bien. Pero ahora migrar es una necesidad realmente. Es una necesidad grande que todas y todos tienen. Más las personas de escasos recursos, o sea, los que son los más pobres. Nosotros a veces creemos, por estar en una universidad, que nadie tiene necesidades. ¿Para qué voy a ir a otro país? O lo que se va, si aquí hay oportunidades. Sí, porque nosotros venimos a una universidad privada, porque nosotros tenemos oportunidades también, pero ¿será que la gente allá afuera tiene esas mismas oportunidades? ¿Será que lo que nosotros tenemos los tienen ellos? No, ¿verdad? Entonces somos muy diferentes y es porque ellos buscan otras formas de sobrevivir. Y más que todo yo siento de que, como ya sabemos del tema, en vez, sabemos lo que enfrentamos, lo que hacemos, prácticamente lo que proponemos, bueno, lo que se debería proponer es una política pública que regule al Estado en el caso de la niñez, de la adolescencia, en el caso de los jóvenes que van a otros países, que se les proteja, que vea de qué manera se pueden los jóvenes, más los que tienen los menores de edad, cómo poder hacer para que estos jóvenes vayan y influyan de una u otra manera en ellos. Imagínense que Cancillería tiene personas en este tema. Y todavía el año pasado podemos decir que los que están preparados en este tema no tienen funcionarios, hasta lo dice ahí, no tienen funcionarios preparados para ver cómo tratar a una persona que viene de regreso o la persona que está en otro país, y tenemos ahí la embajada de El Salvador, por ejemplo, en los Estados Unidos. Incluso han llegado niños a esa embajada y dicen, bueno, a él lo vamos a deportar, llega, y todavía llega una persona a traerlo, ni siquiera le preguntan, ¿usted es mamá? ¿Usted es tía? Identifíquese, solo porque dice, vengo a traer a Julián, llévese, aquí está. Y no, en realidad no saben ellos si es la familia la que lo llega a traer, ellos no saben, entonces no estamos preparados en este tema, y todo el mundo dice, es que emigramos porque somos un país subdesarrollado y queremos buscar otras oportunidades, más que todo el tema de oportunidades, no tenemos, queremos ver qué horizontes nos presentan. Entonces ahora ya en este siglo ya no es más que todo un hobby, es una necesidad. Sabemos que en el siglo 16, ¿verdad? Pues, y incluso hasta el 20,
se emigraba de aquí al este, al sur, y las migraciones eran relativamente muy pocas. Pero hoy en este tiempo, si nosotros vamos a ver, las migraciones son relativamente altas. El Salvador tiene un índice alto, ya la compañera lo explicó, el índice alto que tiene El Salvador para las personas migrantes. Y es algo que nos preocupa demasiado, que nosotros como jóvenes, las recomendaciones, ¿verdad?, que nosotros como jóvenes deberíamos de tomar en cuenta y ver de qué manera podemos proponer, podemos llegar a hacer algo. Incluso déjenme decirles que el año pasado la Embajada Americana hacía una campaña, se llamaba Sueños Truncados, muchos de ustedes lo pudieron ver, y se les hacía una entrevista a las personas acá en San Salvador. Y decían, ¿por qué migran? Bueno, fíjense que más de alguno aquí tiene un familiar que está en los Estados Unidos, que está en otro país, que se ha ido. Fíjese que migra porque mi hermana no tenía para darle de comer a los niños, pero aquí me dejó a los niños. Y los niños, ya cuando llegan a los Estados Unidos, ya no se acuerdan de los niños con el familiar que quedaron. ¿Por qué? Porque vamos también con la transculturización. Allá vemos otra cosa, nos perdemos, ya no nos acordamos de lo que tenemos aquí. Y en cierta parte esto afecta muchísimo a los niños y a las niñas. Si ustedes ven, alguien lo podemos ver de nuestro punto de vista. Si usted ha crecido con su papá y su mamá dice, no, pero si yo no vivo con mi mamá o mi papá, a mí me diera igual. Vaya a preguntarle a esos niños que nunca vivieron con su mamá o les hizo falta su papá. En estas ocasiones muchas veces a los que le hicieron falta la mamá, ¿verdad? Entonces ellos se van y entonces ahí es donde venimos. ¿Y por qué tanta inseguridad? ¿Por qué hablamos del tema de las pandillas? ¿Por qué? Porque ustedes ven que estos niños que los papás los dejaron con la tía, con el abuelo, la tía los ocupó tal vez para, mire hijo, vaya a hacerme un mandado, mire hijo, vaya a comprarme esto, mire, los ocupó como un sirviente, ni siquiera les dio la educación. Bueno, vienen los niños y dicen, bueno, mi mamá hoy quiere que me vaya para los Estados Unidos, yo voy a ir, ¿verdad? Me voy a ir con él, se van solos. Y en el camino que pasan violaciones. Hace poco, lo que sucedió con el tren, más de 1000 personas en ese tren, muertas. E incluso, si ustedes ven, hay personas que se han partido por la mitad en ese tren. Y ahora cuando vamos a pensar, ¿y esos niños? Y esos niños que, o sea, los niños tan pequeños en un tren. Es decir, no es que, mire, fíjense que él lleva los viajes. Y él lo va a llevar a su destino, eso él lo tiene que hacer, no hay problema, y mi niño va a llegar bien. No sabemos si en el camino a la niña la violan. Hay niñas de 12 años que ya hasta dicen, mire, ¿cree usted que, incluso me lo contaba una enfermera, cree usted que le puede poner a la niña una inyección anticonceptiva? O puede tomar ella esto y lo otro. Y un día le digo a la enfermera, ¿pero por qué lo hacen así? Bueno, porque saben que en el camino a la niña la pueden llevar y ella va consciente que le puede pasar eso. Pero ella, el sueño de ella que es llegar a la casa, a volver a ver a su mamá, a reunirse y a tener mejores oportunidades. Pero sí, en esta ocasión, todos y todas, quisiera, ¿verdad?, que este seminario nos sirviera para que de aquí pudiera salir personas que propongan un movimiento de jóvenes que de verdad pelen por el retorno, por la migración, que vayamos a capacitar a otros y otros que de verdad lo necesiten. Porque estamos acá nosotros escuchando esto, pero no sabemos afuera qué están pensando los demás. Y más en el caso que dicen, no, se la va a llevar, es alguien de confianza, que se vaya y ella va a estar bien. Muchos niños logran llegar, gracias a Dios. Otros niños ni siquiera logran llegar. ¿Y será que realmente buscan lo que quieren? En otro país es tan difícil la vida. Si no hablamos un idioma, si ni siquiera podemos leer, no, en el país vas a ir a estudiar, en el otro país, allá vas a tener oportunidades. Pero realmente será así las oportunidades que nos brindan otros países. ¿O qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando aquí sentados y bueno, yo no me rebusco porque las oportunidades me tienen que llegar a mí. Y en El Salvador no hay oportunidades. Yo sí creo que nosotros como jóvenes tenemos muchas oportunidades. Y siempre y cuando nosotros veamos de qué manera podamos ayudar al otro, ahí nos vamos a ir involucrando. Y que esto nos sirva a todos y todas para que nosotros podamos ser portadores, ¿verdad?, de este tema. Y decir, yo en la ponencia escuché esto y el otro. Lo voy a transmitir. Que no nos quedemos encerrados en este salón nada más y quedarnos con lo que escribimos y este dato fue muy importante. Claro que no. Vayamos nosotros a concientizar, a capacitar a las personas de que este problema es un fenómeno. No lo podemos detener, pero tal vez con lo que le podemos decir al otro, nosotros podemos cambiar de opinión. Gracias.
Bien, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí esta tarde, retomando el tema, ¿verdad?, que es bastante importante sobre niñez, familia y migración. Cuando nosotros hablamos de niñez, creo que todos, ¿verdad?, nos enfrascamos a lo que los compañeros hablaban anteriormente, ¿verdad?, la migración masiva de niños, lo rico que esto implica, pero cuando nosotros nos referimos a familia, nosotros pensamos que las familias completas hacen la migración y que va mamá e hijos juntos, ¿verdad? Y que de alguna manera el padre de familia representa como una fortaleza o representa una protección para los hijos. Sin embargo, realmente el concepto familia no quiere decir que el núcleo familiar vaya a salir del país en conjunto, sino que la cuestión es que van niños solos migrando en busca de su familia, que es los temas más que se toman más. Pero también están las mujeres que van solas hacia otro país en busca de su esposo, dejan a los niños también, o si no, también va la mujer con los hijos fuera del país en busca de su esposo también, porque es el tema que más se frecuenta. Pero si nosotros nos podemos pensar que de diversos tipos de cómo se manifiesta la migración dentro de nuestro país e incluso la región, podemos ponernos a pensar que cuáles son las causas del aumento de la migración infantil no acompañada. Creo que ese tema es bastante importante y muy delicado, porque eso no solamente representa la violación de los derechos humanos de los niños, sino que esto representa realmente la muerte de muchos de esos niños que van no acompañados de ninguno de los padres, porque en muchos de los casos es la madre que va con los niños y de alguna manera los está cuidando. Pero ¿qué pasa cuando van niños no acompañados? Yo tengo el caso de unos vecinitos que tienen 6 años y 4 años, la niña más pequeña, que los mandaron para Estados Unidos. Su mamá se quedó acá en El Salvador y ellos van a Estados Unidos en busca de su padre, y luego era el plan de que la mamá se fuera, luego cuando ellos llegaran. Pero entonces se van niños de esa edad, imagina un niño de 4 años, llega solo con su hermanito, ¿qué pasa? Cuando llega allá solamente llegó el niño y entonces todos se preguntaban dónde estaba la niña. Realmente la niña desapareció, nadie supo de ella, entonces a nosotros nos dolió porque era niño que nosotros lo habíamos visto crecer, pero entonces nosotros nos empezamos a preguntar qué está pasando realmente. Y entonces, eso es solo un caso que yo me pude dar cuenta, que lo frecuento porque son mis vecinos, pero ¿qué pasa con todos aquellos niños que nosotros no tenemos conciencia que la misma situación están atravesando? Es bastante lamentable porque hay muchas problemáticas, muchas causas que hacen que las personas deseen migrar. Que un padre que ama tanto a su hijo tenga el valor de decir, sí, te vas a ir a buscar a tu papá, debe haber algo sumamente grande, no porque ahí sí te vas a ir para aprender inglés. O sea, no puede ser tan fácil decir, mi hijo de 4 años lo voy a mandar con una persona desconocida, voy a pagar unos $10,000 para que se lo lleve para que aprenda inglés. Entonces, eso realmente no, muchas de las personas piensan eso como, allá van a tener otras oportunidades y eso, pero no, realmente hay una causa que es sumamente grande para que ellos deseen mandar a sus hijos de la edad que sea hacia otro país, porque es demasiado importante. Si nosotros podemos observar este gráfico, nos habla acerca de los índices delincuenciales o los homicidios que hay por país. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de delincuencia, si nosotros podemos observar la gráfica, el país el principal es El Salvador y por mucho se lleva a Honduras y Guatemala, pero esto realmente representa una realidad, porque nosotros cuando nos damos cuenta lo que pasa, no en las noticias, no es lo que pasa en las noticias, es lo que pasa en nuestro entorno. No es necesario que me cuenten a mí cuántos muertos hubieron en Zacatecoluca cuando yo sé realmente cuántos muertos hubieron en mi misma colonia. Entonces, es algo que es bastante, no hasta común, porque es triste, porque las personas ya pueden, ahora no dijeron cuántos muertos hubieron, o ahora las personas hasta se preguntan y cuando no pasa, hasta se ponen como, ¿qué estará pasando? Qué raro que no haya matado a alguien. Entonces, los índices delincuenciales son tan grandes que sí es un factor principal que hace que las migraciones aumenten. Hay otras causas, como lo vamos a ver más adelante, como lo que es la pobreza. Si nosotros podemos ver esos porcentajes, está Honduras, Guatemala en segundo lugar y por último El Salvador. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué en las gráficas El Salvador está solamente un 32% en cuanto a pobreza? Y es un país que migra muchas personas y que tiene un número significante de salvadoreños en Estados Unidos principalmente, porque es que no es solamente el factor pobreza que le impulsa a las personas, a las familias a migrar,
sino que es algo principal, como lo veíamos anteriormente, que es la violencia. Sí tenemos el factor pobreza presente dentro de nuestro país, pero la violencia es otro factor y mucho más importante por el cual las familias e incluso los niños desean sacarlo, porque entonces nosotros nos damos cuenta, por medio de un sondeo, cuando los niños van cumpliendo 12 años, cuando ya van cumpliendo, que cuando ya empiezan a ser adolescentes, los papás dicen, hay que pensar cómo sacar al cipote, dicen así, hay que ver cómo se va del país, porque ya saben que cuando es adolescente, corre riesgos realmente significantes, no de que vaya a ingresar a las pandillas, sino que lo vayan a matar realmente. Si no lo van a ingresar a las pandillas, lo matan o cosas malas pueden pasar. Entonces los padres son conscientes del entorno social en el que viven y prefieren que los hijos vayan fuera del país. Y está bien porque están tratando de buscar nuevas oportunidades. Pero ¿qué representan las nuevas oportunidades? Como lo mencionaban las compañeras, representan la muerte. El que yo quiera salir del país en buscar un mejor estilo de vida, una mejor educación, seguridad, incluso porque nosotros vamos buscando en nuestro país la seguridad que no tenemos aquí, pero ¿qué representa eso? Eso representa que hayan violaciones, que como los compañeros mencionaban, que hayan muertes, que no ni siquiera llegue a cumplir el sueño de un futuro mejor, porque ahí va a acabar. Salgo en medio del país, llego a lo más que puedo a México y ahí ya, lo matan. Entonces es una realidad bastante fuerte, pero sí hay factores que son bastante representativos, bastante fuertes, que hacen, que impulsan a las personas a que tomen esta clase de decisiones. Si podemos ver aquí, menciona que para el 2016 habían 26,000 niños no acompañados. O sea, el nivel de migraciones y esta cantidad de niños, o sea, y los que murieron en el camino, los que murieron por la violencia, los que murieron incluso por condiciones de salud, por muchas cosas, porque son niños pequeños, la cual su vulnerabilidad aumenta. Entonces, el que vayan a morir, el que vayan a hacer eso, es casi seguro y se sabe. Incluso, se imaginen cuando hay mujeres embarazadas ya quizás de unos 8 meses, que yo sé, tratan de emigrar y se retienen en los países que deben pasar y entonces no pueden ser atendidas por hospitales públicos o algo de una manera como se debe, entonces dan a luz ahí y nadie los atiende. Entonces eso lleva, ¿verdad?, implicaciones de salud, la madre muere, el niño si sobrevive, alguien se lo agarra, entonces empieza también la trata de personas. Y eso es un tema que es bastante triste porque realmente cuando van menores no acompañados e incluso mujeres, como son vulnerables, siempre se ven envueltos en lo que es la trata de personas. Y es bastante lamentable porque nosotros nos ponemos a pensar que si nosotros concientizamos y realmente queremos retomar acciones para contrarrestar esto, lo podemos hacer. Creo que como jóvenes es importante que nos veamos involucrados en el tema de lo que es la migración. Porque es que si nos ponemos a pensar, si yo puedo tener oportunidades, ¿por qué el otro no puede tener oportunidades? En muchas ocasiones, los jóvenes realmente no tienen una idea de lo que buscan, porque nosotros, bueno, por medio de un estudio, por un grupo focales, entrevistas, entre otros, hemos podido tener ciertas respuestas que nos dicen algunos chicos que se van para Estados Unidos del por qué migran. Cuando ellos están en Estados Unidos, nosotros les preguntamos, ¿por qué te viniste para Estados Unidos? Lo primero que ellos mencionan es que yo quería un buen teléfono, yo quería cargar un teléfono chivo. Entonces uno se puede pensar, es bastante risible realmente que den la respuesta que quieren un teléfono, que yo quería cargar zapatos Nike, que lo quería y ya no podía. O sea, a mí me parece respuesta bien graciosa, ¿verdad? Pero que eso no representa un celular o un par de zapatos. Eso representa una condición económica que en su país no la podían tener. Entonces, el ir a Estados Unidos representa tener el teléfono, tener todos los pares de zapatos que yo desee y la ropa y eso representa un país. Y no solamente por eso, sino que representa dinero. Para ellos, el migrar representa dinero. Y realmente ellos creen que eso es la oportunidad y que jamás la van a tener aquí, porque si nosotros les preguntamos a ellos y dicen, no, pero allá, mira, yo iba a cortar café y ganaba esto. Yo iba a cortar allá, rozábamos caña y ganábamos esto. Y aquí en un día, no, me lleva tal cosa. Entonces, cuando ellos empiezan a filtrar toda esa información, ellos les hacen creer a las personas de acá que es verdad y que va a ser bien chido y que voy a ir a Estados Unidos y que todo va a ser bien fácil, pero realmente no es así. Sí, por suerte, por gracia de Dios, ellos lograron llegar al país y ahora tienen una mejor condición de vida, pero entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas que los acompañaban? Cuando ellos nos cuentan que de 25 que iban solo llegaron 3 y que muchos del otro grupo no llegó y eran sus primos, eran los vecinos, sus amigos de infancia con los que querían salir del país, no llegaron, a ellos les duele su corazón,
porque dice, nosotros veníamos buscando un mejor nivel de vida y nosotros lo encontramos, pero no todos lo logran. Entonces, si nosotros podemos ser agentes de cambio como jóvenes y concientizar dentro de nuestra sociedad lo que realmente representa una migración y los efectos tan trágicos que esta puede conllevar, creo que seríamos un gran aporte para nuestra sociedad. Y como jóvenes, el unirnos y el poder brindarle oportunidades a otros jóvenes, creo que sería bastante importante para poder sembrar un granito de arena, para poder aportar quizás en una pequeña cantidad, pero eso en el futuro va a poder contrarrestar este fenómeno y va a poder así evitar muchas tragedias de lo que conlleva realmente una migración. Así que ha sido mi participación y gracias. Bueno, pues hacer extensivos nuestros agradecimientos a cada una de las ponentes por tan invaluables exposiciones.